doy la más cordial bienvenida a Javier Martín Reyes, él es investigador de Ciencias Jurídicas del CIDE. Doctor, bienvenido. Hola, ¿qué tal, Leonardo? Un gusto estar platicando contigo y con todo tu auditorio. Un placer tenerte con nosotros. A ver, de forma y fondo, primero, ¿te pareció correcto que el presidente de la Suprema Corte de Justicia acudiera a la mañanera y ahí se hiciese la firma de esta iniciativa? No, yo creo que, a ver, en la parte de las formas, eso es un claro error, Leonardo. Creo que podemos estar o no estar de acuerdo con las mañaneras, con la dinámica, con lo que ahí se dice o no se dice, pero tenemos una cosa muy en claro, y es que esos son espacios, ¿no?, donde el dueño y señor de la comunicación es el presidente de la República, y quienes participan por lo general en este tipo de mañaneras son subordinados del presidente, tanto los secretarios y los secretarios de Estado como otro tipo de colaboradores que dependen completamente del presidente. A mí sí me parece que en términos simbólicos y en la narrativa se manda una muy mala señal cuando el presidente y la cabeza de otro de los tres poderes de la Unión, ¿no?, que tiene que ser particularmente independiente del Ejecutivo y del Legislativo, va a un evento de esta naturaleza, a la dinámica que marca siempre el presidente, y creo que por desgracia para el futuro nos quedaremos pues con esta fotografía, ¿no?, del ministro presidente Saldívar, pues dándole muchas gracias al presidente López Obrador, incluso reproduciendo a ratos la retórica de la Cuarta Transformación, habló de transformaciones y de muchas cosas que creo que coinciden con la retórica del presidente, y pues luego una firma ahí de la iniciativa que yo creo que nos pudimos haber ahorrado por completo. Qué bueno que sea una iniciativa que al parecer se diseñó al interior de del Poder Judicial y de la Corte. Qué bueno que el presidente también haga suya una iniciativa que parece, ¿no?, que en términos generales es bueno, pero sí en el tema de las formas yo creo que estamos frente a un claro error. Oye, y preguntarte, después el presidente de la Corte recibió a los senadores, ahí también hay, digamos, un diálogo entre poderes. Del fondo, un diálogo entre poderes que quizá, pues, digamos, no sea o no siga el relato habitual que tenemos sobre el mismo, o no el ceremonial habitual. Pero sobre el fondo de la iniciativa, ¿qué opinión tienes, Javier? Mira, yo creo que hay una gran cosa que celebrar de esta iniciativa, y es que no se está modificando la integración ni de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ni del Consejo de la Judicatura, que son dos órganos fundamentales para garantizar la independencia del Poder Judicial. Venimos, creo que en un contexto donde se venían mencionando muchas posibilidades, donde incluso se habían presentado iniciativas que de manera muy clara buscaban alterar la composición de la Corte. Yo creo que esa era una medida claramente que buscaba debilitar la independencia del máximo tribunal del país. También se habían dicho y se habían presentado iniciativas muy preocupantes en términos del Consejo de la Judicatura, que es el órgano que lleva toda la administración interna, por así decirlo, del Poder Judicial. Y yo diría, hay una primera gran noticia, que es no se está alterando su composición, y es algo que hay que celebrar. Lo segundo que hay que, creo que es algo positivo, ¿no?, es que es una reforma muy técnica, ¿no? Lo que vemos ahí es una enorme cantidad de propuestas que lo que buscan, si me permites la metáfora, es ir ajustando las piezas de la maquinaria judicial. Sabemos que algunas piezas de esta maquinaria funcionan muy mal, y por eso tenemos problemas de nepotismo, por eso tenemos problemas de corrupción, por eso tenemos problemas de falta de transparencia, ¿no? Y sí creo que es una reforma que apuesta por las modificaciones puntuales y no por un borrón y cuenta nueva, que creo que también hubiera sido muy peligroso y que hubiera abierto la caja de Pandora. Dicho lo anterior, Leonardo, yo sí te diría, es una reforma muy ambiciosa. O sea, el documento que se comparte, ¿no?, tiene más de 100 páginas, es una enorme cantidad de modificaciones las que se proponen, y como siempre el diablo está en los detalles. Creo que hay cosas muy positivas que yo creo que todos podemos celebrar. Por ejemplo, todo el tema de la jurisprudencia y los precedentes, que es algo que a los abogados nos importa mucho, pero yo te diría también, creo que hay otro tipo de disposiciones que yo creo que tendríamos que analizar con mucho cuidado, porque sí parece que de repente ahí hay
ciertas propuestas que se ven muy neutras, por ejemplo, pero que en ciertos contextos, pues yo te diría, se está proponiendo crear nuevos órganos al interior del Poder Judicial de la Federación, que asumirían funciones que hoy típicamente le tocan a los tribunales colegiados de circuito o los tribunales unitarios de circuito. No me queda claro que esas sean modificaciones indispensables, ¿no? Y por el contrario, si lo que vemos es la creación de nuevos órganos, la posibilidad de nombrar a nuevos magistrados que van a tener funciones que no son menores, como la resolución de los conflictos o de los criterios contradictorios que haya entre los jueces federales de el país, y que parece que por ahí no se está tratando de crear nuevos órganos, de darles poder y de abrir la ventana ahí, por ejemplo, de modificaciones. No digo, son cosas ya mucho más puntuales y mucho más finas, pero yo sí creo que, bueno, pues qué bueno que ya se presentaron hoy las iniciativas, qué bueno que al parecer hubo un buen diálogo entre el presidente y consejero jurídico y el consejero jurídico. Yo creo que en esa parte nadie se puede quejar que haya un diálogo como en una democracia, ¿no? Pero sí, yo creo que ahora a lo que tenemos que entrar es un espacio deliberativo, ya no solo en los órganos legislativos, sino en la ciudadanía en general, con los especialistas, con el foro jurídico, porque sí hay que ver con mucho detalle cuáles son las implicaciones de estas modificaciones que, me da cuenta, no son menores y son muchísimas, ¿no? Yo creo que aquí tendríamos que ser como muy pacientes. Creo que genuinamente no hay ninguna prisa y más vale tomarse esto con calma, no nos vaya a salir más caro el remedio que la enfermedad. Sí. Bueno, decían que hay que reforzar el Consejo para combatir los temas de corrupción, el Consejo de la Judicatura, reforzar mucho este tema de la equidad, que creo que es un tema muy, muy importante, combatir el nepotismo, que es una auténtica plaga, entiendo, en el Poder Judicial. Pero después hablaba el presidente de la Suprema Corte de crear una verdadera, una auténtica carrera judicial, y me pareció escuchar, Javier, que hablaba de una escuela. Sí, mira, a ver, hoy ya tenemos una institución que funge en los hechos como una escuela judicial, que es el Instituto de la Judicatura Federal, que son los encargados de realizar los exámenes de los concursos, que son los que dan la capacitación a los jueces y a los magistrados. Entonces, hoy ya tenemos algo que se parece mucho a una escuela judicial. Creo que aquí lo importante no es tanto el cambio de nombre, aunque yo creo que es mejor que se llame Escuela Judicial porque transmite mejor la idea, sino aquí la gran pregunta, Leonardo, y por eso digo, yo creo que es algo que tenemos que seguir discutiendo, es qué garantías de independencia van a tener el titular de la Escuela Judicial, porque lo que hemos visto, por desgracia, durante los últimos años, y esto no es reciente, esto ya viene de hace muchos procesos, es que como el titular del Instituto de la Judicatura de alguna manera siempre había sido un magistrado y el Consejo de la Judicatura seguía teniendo muchísima influencia sobre ellos, pues pasaba de todo. Ha habido concursos que se han tenido que anular porque había venta de exámenes, porque se filtraban los reactivos, porque había presiones de los consejeros para que se favoreciera a cierto tipo de perfiles. Entonces yo te diría, en el caso de la Escuela Judicial, más allá del cambio del nombre, más allá de que hay una buena noticia de que se incorporan muchos cargos, ¿no?, a la carrera judicial, que era uno de los grandes pendientes, la gran pregunta se llama cuáles son esas condiciones y esas garantías de independencia y de autonomía de la Escuela Judicial. Creo que con un buen diseño de la Escuela Judicial podríamos avanzar muchísimo, pero sin esas garantías de nombramiento, de presupuesto, ¿no?, de designación, de periodo de ejercicio, mucho me temo que podríamos transitar a un modelo donde solo se le cambia el nombre y no pasa nada. Hemos tenido ejemplos así, por ejemplo, yo te diría, el Tribunal Electoral antes tenía un centro de capacitación, ahora tiene una escuela judicial, pero si uno ve el funcionamiento, pues la verdad es que quedó exactamente igual y fue un cambio de membrete nada más. Pues doctor, te agradezco muchísimo el tiempo que en este primer saque nos has ayudado a entender esta reforma. Te estaremos consultando más adelante. Un abrazo. Un abrazo fuerte y estamos aquí a la orden, Leonardo. Jesús, Javier Martínez Reyes, investigador del CIDE, esta noche pues platicando con usted sobre esta reforma.